nombre es Andrea y soy de Río Negro, desde aquí, desde Argentina. Así que los saludo de acá y espero que esta palabra que voy a compartir, esta pequeña reflexión, sea de bendición para cada uno de ustedes que me están escuchando en este momento. Bueno, hay muchas historias que Jesús vivió con sus discípulos y que me impactaron mucho y que hablaron a mi vida y me hicieron reflexionar, me hicieron sentir el favor de Dios. Y una de ellas es cuando Jesús camina sobre las aguas. Y esta aventura, esta historia está en San Mateo capítulo 14, versículo 22 hasta el 31. Yo tengo otra versión que la Dios habla hoy, así que vamos a comenzar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, como les dije anteriormente, lleva como título Jesús camina sobre el agua. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Este es el versículo 22, capítulo 14, versículo 22 de San Mateo. El 23 dice: cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo. Mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme, las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: «¡Es un fantasma!». Pero Jesús le habló diciéndoles: «Calma, soy yo, no tengan miedo». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y como comenzaba a hundirse gritó: «¡Sálvame, Señor!». Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: «¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudas?». Bueno, acá vemos una de las tantas aventuras que el Señor tuvo con sus discípulos. Y después de haber dado de comer a la multitud, acá cuenta la historia de que Jesús mandó a sus discípulos solos en la barca. Y una vez que la barca se alejó de la tierra firme, dice que las olas y el viento la azotaban. Y en este caso yo veo esta barca que representa mi vida. Y lo tomo así. Que dice que cuando se alejó de tierra firme, empezó a ser golpeada por el viento, por las olas. Y veo, el Espíritu Santo me habla de que me hacía entender, ¿no?, que la tierra firme muchas veces puede representar áreas de nuestra vida donde tal vez nos sentimos cómodos, donde estamos seguros, pero ¿qué pasa cuando el Señor nos lleva mar adentro? Cuando nos quita de esa zona de confort, cuando tal vez nos movemos en un área que no estamos tan cómodos, el Señor es especialista en sacarnos de esas áreas y llevarnos a su total dependencia. Y en este caso era lo que le había pasado a sus discípulos. Ellos estaban solos, sin Jesús, y su barca había comenzado a ser azotada por el viento, por las olas, y tenían el viento en contra, decía. Y muchas veces nuestra vida, como le había dicho anteriormente, representa esta barca, y las situaciones difíciles que podamos estar atravesando representan los vientos en contra. Pero me gusta el versículo 25 porque acá habla de la esperanza. Dice que a la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. En la madrugada de tu vida, en la madrugada de mi vida, en el momento más difícil, es cuando Jesús se aparece y se dirige hacia ti. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua.
los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo. Es un fantasma, dijeron. Y es impresionante porque ellos habían sido testigos del milagro que había hecho Jesús cuando da de comer a una multitud. Y acá al sentirse abrumados, asustados por la situación que estaban pasando, cuando ven a Jesús que se acerca caminando sobre las aguas, no lo conocen. Y eso es por ahí lo que nos pasa cuando estamos atormentados, abrumados, asustados con situaciones que están pasando alrededor de nosotros, que hace que nosotros no lleguemos a reconocer a Jesús como Hijo de Dios, como el Todopoderoso, como que no, hasta llegamos a perder la fe de que Él puede cambiar nuestra vida, siendo que estamos hablando del Hijo de Dios. Eso era lo que a ellos les estaba pasando en este momento. Estaban tan asustados, tenían tanto miedo, que al momento de aparecerse Jesús no lo reconocen como tal, sino que piensan que es un fantasma, pero porque su mirada estaba enfocada en los problemas que estaban pasando a su alrededor. Y tal vez vos estés pasando por una situación difícil y no estés reconociendo a Jesús como Hijo de Dios, como el soberano, como el que controla tu vida, porque estás enfocándote en la tormenta, en la situación difícil que estés pasando. Pero Jesús acá habla nuevamente y dice: calma, soy yo, no tengan miedo. Jesús te dice a vos: calma, soy yo, no tengas miedo, me dice a mí. Entonces uno de los discípulos de Jesús le dice: Señor, si eres tú, como desafiándolo, manda que yo también camine sobre las aguas. Ahí Pedro estaba reconociendo la autoridad, porque era solamente que Jesús dijera la palabra para que él lo haga. Entonces Jesús le dijo en el versículo 29, ven. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Como los hijos de Dios, andamos por fe y no por vista. Solamente a Pedro le bastó una palabra del Señor para que él pudiera caminar sobre el agua como lo estaba haciendo Jesús. Pero el 30 es uno de los errores que cometió Pedro, y tal vez nosotros solemos cometerlo también, que es desenfocar nuestra mirada del Todopoderoso, desenfocar nuestra mirada de Jesús. Pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y como comenzaba a hundirse gritó: «¡Sálvame, Señor!». Pedro había comenzado a caminar sobre las aguas, pero él el error que tuvo fue prestar atención a lo que estaba pasando alrededor, al viento, a las olas, y tuvo miedo. Dejó de creer por un instante y desenfocó su mirada del Todopoderoso y comenzó a hundirse. Eso es algo que nosotros no lo tenemos que hacer. No tenemos que dejar de creer en Jesús, de creer en Dios, de mirarlo a Él, mirándolo como viendo al invisible, caminando hacia Él, dejando que Él controle nuestra vida, nuestra tormenta, porque si nosotros fijamos nuestra mirada, nuestra confianza en Jesús, no nos vamos a hundir a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones que estemos pasando. No nos vamos a hundir y vamos a poder caminar sobre los problemas. Obviamente los problemas van a seguir estando, porque los problemas tienen que existir en nuestra vida. No es todo color de rosa cuando llegamos a la vida cristiana. Pero hay una ventaja que tenemos los hijos de Dios, que es sentirnos seguros, que es sentirnos con paz, aunque el mundo se esté viniendo abajo, aunque haya mucho sufrimiento. Los hijos de Dios tenemos puesta la mirada en Jesús y esa es nuestra esperanza. Pero ¿qué hizo Jesús cuando Pedro comenzó a hundirse?
también podemos hundirnos como cristianos, a veces perdemos la fe. Y el perder la fe se puede ver acá. Pero al notar la fuerza en el 30, versículo 30, pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y como comenzaba a hundirse gritó. Pedro perdió la fe acá. Y en el momento más crucial, donde él perdió la fe y comenzaba a hundirse, gritó, sálvame, Señor. En ese instante donde él perdió la fe, también lo reconoció Jesús como el Salvador, porque dijo, sálvame, Señor. En tu momento más crucial, en tu momento más triste, tienes que reconocer que Jesús te puede salvar. Fue como hizo acá Pedro. Grita, decí, Señor, sálvame, yo ya no puedo sola, yo ya no puedo solo, esta situación me sobrepasa. Cuando Jesús escucha a Pedro que le dice, sálvame, Señor, al momento, no es que Jesús esperó, al momento, al instante, Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? Y en este momento Jesús te dice, ¿por qué estás dudando? ¿Qué pasa con tu fe? Siempre te sostuve y siempre lo voy a hacer, dice el Señor en esta palabra. Que nosotros en este tiempo difícil, tal vez de pandemia, tal vez estemos pasando por alguna enfermedad difícil, por la pérdida de algún ser querido, que sentimos que no podemos más con nuestras fuerzas, es donde le decimos, Señor, sálvame, porque me estoy hundiendo y tú eres el único que me puede salvar. Yo animo, los animo a ustedes que puedan seguir confiando en Jesús y puedan mirarlo solamente a Él y seguir adelante. Porque Él es nuestra fuerza, Él es nuestra ayuda y Él es nuestra esperanza. Amén. Deseo que el Señor pueda haber bendecido sus vidas y que si sufres de falta de fe, ruego para que tú le puedas decir a Dios, Señor, me falta fe, y ora en dirección a eso que el Señor te va a hablar. Bendiciones para todos. Si pierdo